mi madrastra me acusó falsamente de agresión para evitar que heredara la riqueza de mi padre, mi papá le creyó y me cortó completamente. 7 años después, él descubrió la verdad. Hola a todos, mis padres biológicos se divorciaron cuando yo tenía 9 años y compartían la custodia equitativa, pasaba los días de semana con mi mamá, que vivía cerca de mi escuela, y los fines de semana con mi papá. A pesar de su separación, ambos padres siempre fueron amables y gentiles conmigo, aunque estaba triste de que no estuvieran juntos, entendí que ambos me amaban profundamente. Unos años más tarde, mi papá conoció a Gina, quien se convertiría en mi madrastra. Cuando yo tenía 11 años, mi papá me la presentó, parecía agradable y mi papá estaba claramente feliz. Él esperaba que nos lleváramos bien. Gina tenía hijas gemelas, Emma y Emily, que tenían 14 años en ese momento, criadas sin su padre. Las gemelas eran bastante inmaduras y hacían rabietas públicas si no se salían con su manera. Como un introvertido, yo observaba silenciosamente su comportamiento. Después de un año de noviazgo, mi papá y Gina decidieron casarse cuando yo tenía 12 años, incluso mi mamá asistió a la boda. Yo estaba emocionado de tener un nuevo miembro en la familia. Inicialmente pensé que mi madrastra y yo nos llevábamos bien, sin embargo, unos meses después de su luna de miel, ella me dijo una mañana que en realidad no le agradaba. Dijo que teníamos que fingir llevarnos bien por el bien de mi papá cuando él estuviera cerca. También me dijo que me mantuviera fuera de su camino cuando él no estuviera, porque no soportaba verme, ya que le recordaba a mi mamá. Escuchar sus duras palabras me rompió el corazón. Ella realmente me había gustado y esperaba una buena relación. Las gemelas la escucharon y luego se burlaron de mí diciendo que mi papá no me amaba y que las prefería a ellas. Recuerdo haber llorado y contárselo a mi mamá. Ella inmediatamente llamó a mi papá y lo regañó severamente. Mi papá le aseguró que mi madrastra nunca diría tales cosas y que yo debía haberla malentendido. El siguiente fin de semana, cuando visité a mi padre, mi madrastra parecía molesta, se mantuvo en silencio delante de mi papá, pero tan pronto como él se fue, me susurró enojada, amenazando con que se aseguraría de que yo ya no tuviera un padre en mi vida si alguna vez le contaba algo sobre ella a mi mamá. También me advirtió que se divorciaría de mi papá y tomaría todo su dinero, dejándolo en la indigencia si yo no me callaba. Con solo 12 años, estaba aterrorizado por mi papá, así que asentí. Desde ese día, Gina se propuso hacerme la vida imposible en todas las formas posibles. Siendo un niño, sentí que tenía que aguantarlo en silencio. Siempre que estábamos solos, me decía cosas hirientes y yo me quedaba callado, esperando que eventualmente dejara de intimidarme. Insultaba mi altura y mi peso, llamándome feo. Esperaba que mi papá se diera cuenta, pero él nunca lo hizo. Él creía que Gina y yo teníamos una buena relación y a menudo me obligaba a ir de compras y a comer fuera con ella y las niñas. Ella usaba la tarjeta de mi papá para pagar nuestras comidas, pero no me permitía comer nada sustancial en el restaurante, solo se me permitía tomar sopa o postre, ningún plato principal. Yo me sentaba allí miserablemente, viéndolos terminar sus comidas mientras lloraba en silencio. Regresaba a casa con hambre y ella me obligaba a irme a la cama sin comer. Muchas noches lloraba hasta dormirme, hambriento y exhausto por su crueldad. En ese momento, estaba desesperado, asustado, enojado y frustrado tanto con mi madrastra como con mi papá, por eso temía visitar a mi papá los fines de semana. Cada viernes por la noche, intentaba evitar visitarlo inventando excusas como un dolor de estómago para poder quedarme con mi mamá. Mis padres comenzaron a notarlo y mi papá llamaba expresando tristeza por no verme. Mi mamá me instaba a decirle si algo estaba mal, pero yo siempre me callaba, todavía asustado por las amenazas de Gina. Cuando tenía 14 años, mi papá decidió llevar a toda la familia, incluyéndome a mí, a un viaje a Grecia. Inicialmente no quería ir, pero mi madre me dijo que era una buena oportunidad para viajar y ver el mundo, así que acepté a regañadientes unirme a ellos. Como de costumbre, Gina fingió ser dulce y amable delante de mi papá, preguntándome sobre la escuela como si realmente le importara. Noté que sutilmente me molestaba con su voz dulce, haciendo comentarios hirientes que no la harían parecer abiertamente malvada. Por ejemplo, cada vez que mencionaba jugar baloncesto, bromeaba diciendo que necesitaba ser más alto para ese deporte, a pesar de que yo era bastante alto para mi edad. Luego decía que debería concentrarme más en los estudios si alguna vez quería tener éxito. Las gemelas sonreían y me llamaban con apodos como cabeza de carne, meathead, a pesar de que yo tenía mejores calificaciones que ellas. Mi papá lo notaba pero elegía ignorarlo. Cada vez que le expresaba que sus comentarios me herían, mi papá insistía en que solo estaba bromeando y que debía ser más ligero. Gina asentía y le decía a mi papá que yo no tenía sentido del humor y que necesitaba aprender a divertirme. Esto continuó durante todas las vacaciones. Un día, en un momento de rabia,
mientras ella y las gemelas se burlaban de mi peso mientras intentaba disfrutar de la piscina, decidí tomar represalias. Les dije a las gemelas que sus papadas eran vergonzosas, viendo cómo sus caras caían. Luego me dirigí a Gina y le dije que no debería usar un bowleroo sobre su bikini porque su enorme estómago todavía era visible, haciéndola parecer un pingüino. La cara de Gina se puso roja de vergüenza y corrió de vuelta a la habitación del hotel. Las gemelas empezaron a gritarme, llamándome sexista y diciendo lo horrible que era que dijera esas cosas sobre ellas. Más tarde, mi papá me confrontó, claramente enojado. Me preguntó si realmente le había hablado así a mi madrastra y a mis hermanastras, y cuando lo admití, me sermoneó sobre cómo me había educado mejor y que nunca debería hablarle a una mujer sobre su peso. Argumenté que ellas estaban criticando mi peso, apariencia y altura, pero mi papá me obligó a disculparme con Gina, quien se había encerrado en el baño llorando después de lo que dije. Gina y las gemelas hicieron una gran escena aceptando mis disculpas. Cuando llegué a casa, le conté todo a mi mamá. Ella habló con mi papá, quien intentó culparme por toda la situación. Mi madre amenazó con llamar a Servicios de Protección Infantil, CPS, si Gina volvía a comentar sobre mi peso o apariencia. Esto asustó a mi papá y después de eso, Gina nunca me dijo nada. Sin embargo, ella y las gemelas me ignoraban descaradamente cuando mi papá no estaba cerca, lo cual sinceramente no me importaba. Cuando tenía 16 años, mi mamá se fue por unos días, así que me quedé con mi papá y Gina. Gina se quejó de tener que cocinar para una persona más, así que en mi última noche, decidí hacer la cena, ya que mi mamá me había enseñado a cocinar desde joven para ser independiente. Gina quiso invitar a algunas amigas cuando escuchó que yo estaba cocinando. Preparé la comida, puse la mesa y serví la cena. A todos les encantó la comida y me elogiaron. Mi papá decidió lavar los platos, así que fui a mi habitación. Desde allí, escuché a Gina y a sus amigas hablando en voz alta afuera de mi ventana. Sus amigas decían lo afortunada que era de tener un buen esposo y una casa genial. Cuando mencionaron lo agradable que fue que yo cocinara para ellas, Gina se lanzó a despotricar sobre lo molesto que era y que no soportaba verme la cara. Le dijo a sus amigas que no podía esperar a que cumpliera 18 años para no tener que verme todos los fines de semana. Cuando una de sus amigas mencionó de nuevo lo agradable que parecía, Gina admitió que había esperado que yo fallara al cocinar para poder culparme por algo. Esto me sorprendió porque yo estaba tratando de ser educado con ella a pesar de que sabía que me odiaba. Con el tiempo, la aversión de Gina hacia mí solo creció. Durante la universidad, cuando visité a mi papá por unos días por insistencia suya, Gina me ignoraba por completo. Programaba actividades familiares solo con papá y las gemelas, o ella y las gemelas, dejándome en casa. Si me despertaba tarde durante mis vacaciones, me gritaba llamándome perezoso y desconsiderado, a pesar de que siempre limpiaba lo que ensuciaba. Sabía que siempre le era respetuoso porque mi papá se pondría furioso si no lo era. A pesar de ser educado y cuidadoso de no molestarla, sentía que nada de lo que hacía era suficiente. Ella también era desconsiderada con mi privacidad. Entraba ruidosamente en mi habitación mientras dormía, despertándome, o irrumpía sin tocar, haciéndome sentir extremadamente incómodo. Revisaba mi habitación al azar y miraba debajo de mi cama por razones desconocidas para mí. Se negaba a recogerme la cena, pero sí lo hacía para la familia, sin invitarme nunca a unirme a ellos. A pesar de esto, me mantuve callado, traté de mantenerme fuera de su camino y pasaba tiempo con papá siempre que era posible. Ahora, vamos al incidente principal. Y vamos a tener una pausa si esto te tuvo pegado a la pantalla. Apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Cuando cumplí 21 años, mi papá me invitó a visitarlo diciendo que tenía algunas noticias importantes que compartir. Había pasado un tiempo desde mi última visita, así que me sentí un poco aprensivo, pero mi madre me animó diciendo que eran buenas noticias. Acepté y reservé mis boletos. A mi llegada, mi papá me saludó calurosamente en el aeropuerto y condujimos de vuelta a su casa. Le pregunté sobre las noticias, pero él dijo que revelaría todo durante la cena familiar. Cuando llegamos, noté que las gemelas también estaban en casa. Ellas no reconocieron mi presencia y yo también ignoré la suya. Esa noche, durante la cena, mi papá comenzó expresando lo orgulloso que estaba de tener 3 hijos maravillosos. Habló de su gratitud por tener una familia tan amorosa y quiso compartir algunas noticias emocionantes. La atmósfera era positiva y sentí una sensación de anticipación. Mientras continuaba hablando, nos miró a cada uno con una sonrisa, incluyendo a Gina, quien me había estado lanzando miradas gélidas todo el día. Mi papá continuó diciendo que recientemente había perdido a un amigo debido a un ataque al corazón, lo que le hizo darse cuenta de lo afortunado que era de tenernos. Había hablado con un abogado e hizo un testamento.
Al escuchar la palabra testamento, Gina y las gemelas se animaron con entusiasmo. Papá dijo que había decidido dejarle la casa a mi madrastra ya que era su esposa. Gina se llenó de orgullo y le dio un beso en la mejilla. Luego, papá anunció que me dejaba a mí toda su cuenta de jubilación y su coche. Este era un coche antiguo al que le había dedicado mucho tiempo y dinero para mantenerlo, y tenía un valor sentimental para ambos. Me di cuenta de que dejarme el coche era su forma de expresar su amor. Mientras mi papá hablaba de su orgullo porque yo heredara el coche, la expresión de Gina cambió de orgullo a descontento. Intercambió miradas con las gemelas, quienes parecían igualmente disgustadas. Estaba claro que la idea de que yo heredara una suma significativa de dinero y el querido coche antiguo avivó su resentimiento. Papá continuó explicando cómo les dejaría la cuenta bancaria conjunta que compartía con Gina a las gemelas, para que se dividiera equitativamente. Pensé que este arreglo era justo. Sin embargo, las gemelas inmediatamente expresaron su decepción diciendo que esperaban más. Argumentaron que mi papá también debería dejarle su cuenta de jubilación, alegando que yo no la necesitaba de todos modos. Gina intervino afirmando que, como hombre, yo debería abrirme camino, mientras que ellas eran mujeres y necesitaban más dinero para seguridad financiera. Mi papá reiteró firmemente que su decisión era definitiva. De repente, Gina rompió a llorar. Entre sollozos, afirmó que había guardado silencio durante años para proteger a la familia, pero que ya no podía contenerlo. Mi papá la animó a compartir lo que la estaba agobiando. Entre sus sollozos, Gina comenzó a relatar cómo, supuestamente, unos años antes yo había intentado forzarme sobre ella, pero ella lo había mantenido oculto para protegerme. Quedé atónito, completamente tomado por sorpresa por la inesperada acusación. Gina comenzó a elaborar su historia fabricada. Dijo que después de nuestras vacaciones en Grecia, yo la miraba constantemente e intentaba entrar en su habitación sin ser invitado. Afirmó que yo intentaba irrumpir cada vez que se duchaba o me acercaba incómodamente a su cara cuando estábamos solos. Afirmó que temía tenerme los fines de semana. Intenté defenderme, negando vehementemente las acusaciones sin fundamento y gritándole por tener la audacia de inventar tales mentiras. Gina continuó llorando como si fuera la víctima. Continuó diciendo que a medida que crecía, la hacía sentir cada vez más incómoda y en una ocasión, cuando estábamos solos, supuestamente intenté forzarme sobre ella. Mis ojos se abrieron en shock al escuchar una acusación tan seria. Mi papá parecía totalmente confundido. Gina continuó su historia afirmando que había sufrido en silencio durante años. Le grité a Gina llamándola psicópata. Gina me gritó que ya había terminado de guardar silencio y que necesitaba exponer a un monstruo como yo. Las gemelas comenzaron a gritarme furiosamente, acusándome y usando palabras como violador y abusador. Miré a mi papá en busca de apoyo, pero él se quedó callado. Le preguntó a Gina si lo que había dicho era verdad, y Gina asintió, afirmando que nunca le mentiría sobre su propio hijo y que, como su esposa, él debería creerle. Mi papá preguntó a Gina por qué no había hablado antes. Ella explicó que temía que nadie le creyera ya que yo era menor de edad. Yo estaba llorando en ese momento, rogándole a mi papá que no le creyera. Desafortunadamente, la manipulación de Gina había tensado mi relación con mi papá y él parecía dividido entre confiar en mí y creerle a su esposa. Ey, vamos a tener una pausa si esto te tuvo pegado a la pantalla. Apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Las gemelas apoyaron las falsas acusaciones de Gina y me gritaron que me fuera de su casa. Mi papá, en medio del caos, me miró y me dijo que abandonara la casa hasta que el asunto se resolviera. Me sentí herido, confundido y traicionado al ser rechazado por mi propio padre que eligió creerle a su segunda esposa por encima de mí. Empaqué mis pertenencias y volé directamente a casa de mi madre. Cuando le conté todo, ella estaba furiosa y lista para confrontar a mi madrastra, pero le pedí que no lo hiciera, sabiendo lo impredecible y peligrosa que podría ser Gina. Decidí cortar lazos permanentemente con mi papá. Más tarde, mi mamá me dijo que mi papá la había llamado para expresar su vergüenza por tener un hijo como yo y declaró que no quería tener nada que ver conmigo. La familia de mi papá, convencida por la historia de Gina, también atacó a mi mamá, acusándola de criar a un pervertido. Gina y las gemelas continuaron bombardeándome con mensajes de texto viles. Se puso tan mal que tuve que cambiar mi número. Las acciones de Gina me dejaron aterrorizado de estar cerca de cualquier mujer, temiendo ser acusado falsamente de nuevo y perder mi trabajo y mi carrera. Pasé por episodios severos de depresión y tendencias suicidas, y mi mamá voló para vivir conmigo durante un par de meses. Mi salud mental mejoró y reconstruí mi vida. Conocí a una mujer maravillosa llamada Mara que trajo alegría de vuelta a mi vida. Mara y mi mamá lo significan todo para mí. Hace solo una semana, recibí una llamada de un número desconocido, y para mi sorpresa, era mi papá. Estaba atónito al escuchar su voz después de casi 7 años.
Le dije que no me molestara más. Fue entonces cuando mi papá se derrumbó y comenzó a llorar, rogando por mi perdón y admitiendo lo equivocado que estaba al abandonarme. Mi curiosidad se despertó, así que esperé a que explicara. Mi papá reveló entonces que Gina lo había estado engañando con su mejor amigo durante años. Cuando él la confrontó con pruebas, ella confesó que estaba cansada de estar casada con un hombre patético como él. Gina admitió que solo se había casado con él por su dinero y que despreciaba estar con él. Cuando mi papá la presionó más, ella confesó haber fabricado todas las acusaciones contra mí porque me odiaba y quería toda su riqueza para ella y sus hijas. Mi papá se divorció de ella y ella no obtuvo nada del matrimonio. Él dijo que había estado esperando divorciarse de Gina para poder contactarme oficialmente y disculparse. Expresó su deseo de recuperar el tiempo perdido y reconstruir nuestra relación padre-hijo. Al mencionar padre e hijo, me burlé. Le dije que él no era mi padre después de lo rápido que me abandonó por las desagradables acusaciones de su esposa. Le dije que no quería tener nada que ver con él y terminé la llamada. Desde entonces, he sido bombardeado con llamadas de mi papá y de su familia diciendo que ya ha sufrido suficiente. Sus mensajes me hacen sentir en conflicto. Me di cuenta de que no solo estoy furioso con mi papá por creerle a mi madrastra por encima de mí, sino también por todos esos años que ella me acosó mientras él no hacía nada para protegerme. Yo era solo un niño y ella me chantajeó y manipuló mientras yo guardaba silencio. Pensé que era hora de sincerarme con mi mamá y hacerle saber exactamente lo que pasé. Actualización 2. Una semana después, le conté a mi mamá y a Mara todo. Ellas ya presentían que algo andaba mal. Mi mamá se sorprendió por el contacto de mi papá y el divorcio. Luego les conté cómo Gina me manipulaba cuando yo tenía solo 12 años y cómo me intimidaba y me amenazó con divorciarse de mi papá si yo le contaba. No me di cuenta de lo traumáticos que fueron estos eventos hasta que comencé a hablar de ellos. Lloré durante media hora mientras mi mamá me abrazaba. Mara me dijo que ningún niño debería haber pasado por lo que yo pasé y que estaba completamente bien si elegía no volver a hablar con mi papá, ya que él debería haberme protegido. Mi mamá asintió diciendo que yo no tenía ninguna obligación de explicarle nada a mi papá porque cuando más lo necesitaba, él eligió creerle a su esposa por encima de mí. La única razón por la que se estaba acercando ahora era porque se sentía solo y no le quedaba familia. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenían razón. Quizás mi papá nunca me amó realmente porque si lo hubiera hecho, nunca habría creído que yo era capaz de tales cosas. He bloqueado a mi papá y seguiré bloqueando a cualquier otro miembro de la familia. Actualización 3. 6 meses después le propuse matrimonio a Mara y ella dijo que sí. Mi mamá está encantada. Estoy considerando mudarme más cerca de mi mamá. Gracias a los consejos, también he comenzado terapia. Estoy tratando de concentrarme en los aspectos positivos de mi vida, como Mara y mi mamá, quienes siempre han estado ahí para mí. Espero un futuro más brillante, libre de todas las mentiras y el drama.